el Cid campeador, a la aterradora realidad oculta de un héroe maldito y su legado SIN, SISTR o revelado. La noche cubría el pueblo como un manto oscuro y pesado, y Javier, un joven taxista, sentía el sudor frío recorrer su espalda al escuchar los murmullos de sus vecinos. Ellos hablaban en voz baja, los ojos brillantes de miedo, acerca de la misteriosa desaparición de niños. Historias antiguas comenzaron a resurgir, como fantasmas aterradores que invitaban al pánico. Las sombras se llevan a los inocentes, decía una mujer, con voz temblorosa. Javier, que siempre había sentido que su trabajo lo mantenía a salvo, ahora se enfrentaba a la incertidumbre en cada esquina oscura. Mientras preparaba su taxi, un pequeño golpe sonó. Su madre, anciana y frágil, emergió de la oscuridad, con un brillo extraño en sus ojos, susurrando en ellos vienen por nosotros. Javier trató de calmarla, pero su corazón latiendo desbocado le decía que algo terrible se acercaba. Histéricos ecos del Cid resonaban en su mente, atando su linaje con una maldición que parecía crecer en su barrio. Todo se volvió más siniestro cuando noches de gris y silencio se tornaron en ciclos de violencia y desconfianza. A medida que Javier recorría las calles desiertas, el aire vibraba con un delicado terror, como si las sombras estuvieran al acecho. Al detenerse para recoger a un anciano de aspecto desaliñado, la opresión de la atmósfera se volvió palpable. El Cid, dijo el hombre, con voz ronca, hizo un pacto con la oscuridad. Y los niños son el precio. Los ojos de Javier se abrieron con incredulidad mientras el sudor le escurría por la frente. Las palabras del anciano pesaban como plomo. ¿Qué pacto? ¿Qué niños?, preguntó, mientras el eco de la desesperación comenzaba a apoderarse de él. El hombre retorció su rostro, dejando que su voz temblorosa se rompiera en el aire espeso, revelando partes de un horror que su mente temía concebir. Las sombras siempre regresan, continuó el anciano. Siempre buscan lo que les pertenece en ese momento. Javier sintió que un frío gélido le recorría la espalda. La historia de su madre, con visiones, se entrelazaba con la del anciano, y la locura parecía convertirse en una realidad que nadie podía eludir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame, en los comentarios, desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier aturdido condujo, sintiendo como si cada paso más lo hundiera en un abismo de terror. Las miradas furtivas se clavaban sobre él. Los murmullos directos tomaban la forma de acusaciones, transformando su esperanza en duda. Se sentía un paria, un intruso en su propia vida. Pero había una urgencia que lo mantenía alerta, una necesidad feroz de proteger a su madre y a la comunidad, de romper el ciclo de violencia y silencio. Sin embargo, mientras la noche se hacía más profunda, su mente comenzaba a preguntarle si esa conexión con el Cid era una maldición más que un legado. De repente, un grito desgarrador rasgó la oscuridad. Era su madre, visionaria y aterrada. Y al buscarla, Javier se encontró rodeado por miradas acusadoras que lo envolvían. ¿Sería el culpable del horror que asediaba su hogar? Ruido, pánico, sombras. Todo se desvanecía ante su desesperación, mientras aquellos ecos antiguos, esos susurros sobre el Cid, lo atrapaban en una red cada vez más secreta y peligrosa. Con el corazón palpitante, Javier sabía que había momentos oscuros que acechaban cada giro, pero ahora más que nunca, debía decidir si se enfrentaría al legado de terror que sangraba desde el pasado. ¿Podrá escapar de lo que realmente ha sembrado en su sangre? El eco del grito de su madre resonaba en la mente de Javier, un golpe punzante que lo sacudía. Se apresuró hacia la casa, el corazón latiendo en su pecho como un tambor inquieto. Al cruzar la puerta, la oscuridad interior lo envolvió, haciéndole sentir que estaba siendo observado. «Mamá, ¿dónde estás?», gritó, buscando en cada rincón,
como si las sombras mismas pudieran responder. Una tenue luz provenía de la sala. Donde la vio, su madre estaba acurrucada en un rincón, sus ojos desorbitados y brillantes, como si pudiera ver cosas que él no podía. No hay tiempo, murmuró, su voz temblorosa, atrapada entre la realidad y la locura. Ellas vienen, Javier, ellas están aquí en las palabras. Se enredaban con el aire pesado de terror. ¿Quiénes? Mamá. El pánico comenzó a apoderarse de Elan. Un murmullo distante parecía llenar la habitación. Un canto oscuro que vibraba en sus oídos. La figura de su madre temblaba mientras se levantaba lentamente. Un movimiento como de marioneta, como si algo la estuviera guiando. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían fusionarse, transformándose en formas inquietantes. Javier sintió el frío recorrer su espalda nuevamente, un escalofrío helado que le hizo temblar. «Mamá», exclamó, desesperado, «tú debes salir de aquí». «Ya, no puedo», susurró ella, los ojos fijos en la pared. «Detrás de él en ellas han venido por ti también, hijo. El Cid no es solo una historia, is un guardián de lo que no debe ser despertado». Su voz se detuvo, y un silencio denso llenó la estancia. Javier sintió que el aire se cortaba con un cuchillo afilado. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz quebrada por la ansiedad. El viejo anciano había hablado de un pacto oscuro, y ahora aquellas palabras retumbaban en su mente como una sinfonía de advertencias. En ese instante, un golpe resonó en la puerta. Era una vibración que parecía emanar de la misma tierra, sacudiendo los cimientos de la casa. «¿Quién es?», gritó Javier. Pero el silencio fue su única respuesta. La puerta crujió, como si una mano helada intentara abrirla. Su madre dio un paso atrás, aterrorizada, y él supo que debía protegerla. Con una determinación frenética, se acercó a la entrada, y con cada paso, el eco de sus pasos parecía atraer algo que estaba más allá de la mera existencia. Abrió la puerta de golpe, enfrentándose a la oscuridad. No había nadie, pero la nada no era tranquilizadora. El aire era denso, impregnado de un lamento lejano, un canto de voces que parecían fusionarse en un lamento colectivo. Entonces, desde fuera, un susurro apenas audible llegó a sus oídos. «Ann debería haberte dejado atrás. Deberías haber muerto». El suelo tembló bajo sus pies. Javier dio un paso atrás, sintiendo el sudor resbalar por su frente, su corazón golpeando con fuerza. Miró hacia su madre, que ahora parecía petrificada, como una estatua de cristal, listo para romperse. «Mamá, ¿qué hacemos?». «Debes elegir», dijo ella, la voz cargada de un terror que le erizó la piel. «El futuro de nuestra familia depende de ti». Las sombras comenzaron a agitarse nuevamente, como un reflejo inquietante de una tormenta que se desata. Los rostros de niños desaparecidos comenzaron a materializarse, un espectáculo fantasmagórico que desdibujaba los límites de la realidad. Javier sintió que se le cerraba el estómago. «No», gritó, reflexionando sobre la maldición que podría estar llevando consigo. El eco del anciano retumbaba en su cabeza. ¿Es este el poder de El Cid? ¿Salvar o condenar? Y mientras su mente intentaba asimilarlo, un destello de luz brilló en la oscuridad justo detrás de Elan, algo que nunca debería haber visto. Javier supo que la elección que debía tomar afectaría no solo su destino, sino también el de su madre y el de todo el pueblo. En ese momento, el mundo se detuvo, dejando solo la pregunta, flotando en el aire: ¿qué oscuro legado estaba dispuesto a aceptar? Las sombras comenzaron a reír, y el asombro se mezcló con terror al cerrar el capítulo de su vida. La verdadera batalla estaba por comenzar. Y la noche prometía ser larga. El aire se volvió irrespirable. Un peso denso que asfixiaba a Javier mientras las sombras danzaban a su alrededor, riendo como si supieran un secreto aterrador. «Mamá, ¿qué debo hacer?». Su voz era solo un susurro, ahogada por el terror que lo envolvía. Su madre, aún atrapada en aquel estado de trance, señalaba a la habitación con un gesto frenético en las puertas. «Son las llaves, Ann, debes cerrar las que están abiertas. No les des paso a Ann». Su mirada, sin embargo, nada decía sobre su propio destino.
y eso lo asustaba más que las sombras que ahora se deslizaban por las paredes, buscando alguna forma de entrar en su mundo. Javier movió sus ojos de un lado a otro. Las puertas del pasillo estaban abiertas, invitando a lo desconocido. Un rugido sordo creció en su interior. Un instinto de supervivencia que le decía que no podía esperar más, se giró hacia la primera puerta, la que conducía a la cocina. Un frío gélido lo abrazó al entrar. Los azulejos estaban cubiertos de una fina capa de hielo, reflejando la luz como un espejo roto. En la mesa, una figura con un vestido desgastado lo miraba. Una niña de rizos oscuros y una sonrisa desconcertante. «Ayúdame, Javier», suplicó, aunque su voz sonaba como un eco distante. Él sintió que su corazón se aceleraba, pero no podía dejarse llevar por la compasión. «¿Qué te pasó? Debes irte», gritó, retrocediendo mientras la imagen se desvanecía, dejando solo un rastro de frío detrás. La niña no era más que un espejismo, una de las almas atrapadas en esta pesadilla. Con cada paso rápido hacia la puerta de salida, una nueva sombra se extendió ante él, mostrándose en la forma de su madre, pero su rostro era una máscara de horror. «Javier, no», gritó con una voz distante. «No la dejes entrar, ciérrala». Panicado, Javier regresó a la sala. Las sombras empezaban a formarse en el rincón, tomando la forma de sus miedos más profundos. Recordó las advertencias del anciano. No debía dejar que el legado de El Cid despertara estos horrores. La historia que creía conocer se estaba deformando, revelando un rostro aterrador. Se encontró en el centro de la sala, luchando contra el destino que la casa le había trazado. «Debo cerrar las puertas», murmuró para sí mismo, recordando las palabras de su madre. Pero el llanto de los desaparecidos resonaba en sus oídos, tratando de arrastrarlo hacia la oscuridad. Debía actuar. Tomó aire y corrió hacia la segunda puerta, la que conducía al cuarto de baño, donde también las sombras pulsaban en la penumbra. Al abrirla de golpe, un grito ahogado escapó de su garganta. En el espejo, los rostros distorsionados de aquellos que habían sufrido antes que él lo miraban, sus ojos clamando por liberación. «No eres uno de ellos», uno de ellos exclamó. Su voz era un eco profundo en la entraña de Javier. «No, no, tú no puedes entrar, no puedo más», chilló, mientras retrocedía. Se dio cuenta de que, si esos rostros podían entrar, él también podría ser atrapado. Cerró la puerta de un golpe y volvió al pasillo, los ecos de las almas atrapadas resonando en su mente. La tercera puerta, la que daba al sótano, parecía atraerlo como un imán. Sentía un tirón en su pecho, una inquietante llamada de más allá, como si la oscuridad misma lo estuviera reclamando. «Si esto es lo que el Cid guardaba, tengo que saberlo», se dijo a sí mismo, aunque el miedo le helaba el alma. La oscuridad detrás de la puerta parecía moverse, palpitar con vida propia. «¿Es esto lo que debo enfrentar?», se preguntó. En ese momento, decidió, sería su última elección. El tiempo se terminaba. La hoja afilada del destino estaba lista para caer. Javier puso la mano en el pomo. Sintió la frialdad del metal mientras tomaba aire, en un intento de calmar su agitación. Un ruido sordo vino desde el interior del sótano, como un susurro que prometía respuestas, pero también un abismo de terror. «Antes de brier». Un golpe en su pecho lo detuvo. «¿Y si este es el final?». La pregunta retumbó en su cabeza. Pero, como un eco de esa oscuridad, ya no podía dar marcha atrás. ¿Qué aberración lo esperaba en las profundidades del sótano? ¿Podía realmente enfrentarse a la verdad que lo había perseguido desde siempre? La noche aún no había terminado, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Javier tomó una respiración profunda. La oscuridad detrás de la puerta parecía quedar aún más viva, como si una inhalación por su parte activara algún mecanismo secreto. El sonido del murmuro se tornó en una risa burlona, un sonido escalofriante que reverberaba en su mente. Cerró los ojos un momento, intentando reunir el valor necesario para girar el pomo. Cuando finalmente hizo el movimiento, la puerta se abrió con un chirrido que sonó como un lamento. Un aire gélido salió en oleadas, trayendo consigo un suave aroma a tierra húmeda y algo más repulsivo, como si la muerte misma habitara allí. A medida que entraba, el eco de sus pasos resonó como un tambor en la oscuridad. Las escaleras descendían en un ángulo pronunciado,
y por un instante, se paralizó al vislumbrar figuras en las sombras del sótano, sombras que se movían con una fluidez perturbadora. El corazón de Javier latía desbocado, y si eso no fuera suficiente, un murmullo se intensificó. Le pareció escuchar su nombre. Javier, resonó la voz, distorsionada y lejana. Era femenina, pero con un peso que lo arrastraba a la desesperación. Su madre ahogó lo que quedaba de ella en este lugar monstruoso. Se obligó a avanzar. Los escalones crujían bajo su peso. A cada paso, el aire se hacía más espeso. Cuanto más descendía, más se intensificaba la sensación de claustrofobia. La luz temblorosa que provenía de una vieja lámpara, al final del pasillo, iluminó la escena grotesca. La humedad del sótano reveló moho y manchas en las paredes que parecían formar extrañas figuras. Se detuvo ante una habitación en el fondo, con una puerta más grande, reforzada por metal oxidado, y cubierta de marcas que parecían signos antiguos. «Ciérralas, no debes abrirlas». Resonó en su cabeza el eco de su madre, pero la pureza de su compasión se convirtió en impulso. Sentía que debía averiguar qué secreto guardaba ese lugar oscuro. Algo se movió tras la puerta, un ligero roce que le causó escalofríos. Javier se acercó temblando. El sudor le resbalaba por la frente. Con cada segundo que pasaba, la desesperación crecía y, a su vez, la urgencia de saber lo que había dentro. Giró el pomo y abrió la puerta de golpe. Una oleada de luz púrpura brotó ante él, iluminando un altar en el centro de la habitación. Repleto de inscripciones y símbolos que jamás había visto, el lugar emitía un zumbido retumbante que vibraba en su pecho. Allí, sobre el altar, un objeto brillaba con intensidad, una espada antigua, cubierta de una pátina oscura. Instantivamente, su mano se estiró hacia ella. La espada parecía llamarlo. Un hilo de conexión se formó entre ellos, y Javier sintió que podía casi adivinar los susurros que susurraban el nombre de El Sidán, pero un grito desgarrador lo retuvo. Era el mismo que había escuchado antes, ahora acercándose, intenso y doloroso. «No toques eso», resonó una voz femenina. Un eco de advertencia que retumbaba en el aire. Javier se dio vuelta, y allí, al borde de la sombra, estaba la figura de su madre, con ojos desorbitados y un rostro conturbado por el terror. Antes de que pudiera responder, una sombra emergió detrás de ella, oscura y retorcida, como un monstruo saliendo de las profundidades del infierno. Sus ojos eran 2 puntos de vacío. La figura se abalanzó hacia su madre, y un grito quebrado se escapó de su boca mientras la sombra la arrastraba hacia la oscuridad. «Mamá», gritaron sus labios, pero lo dicho era en vano. El horror se apoderó de Javier. La verdad de la casa se revelaba, y no podía comprender que su propia historia estaba entrelazada con lo que sostenía frente a sus ojos. No solo las almas atrapadas, sino algo más siniestro de lo que había imaginado. Debería cerrar la puerta, y con ello, todo lo que conocía. El tiempo se estaba agotando, y una decisión crucial se mandaba a tomar. ¿Debería creer en la verdad de la espada, o luchar contra la oscuridad para salvar a su madre? Las sombras danzaban a su alrededor, ansiosas por devorar su destino. ¿Podría Javier hallar la fuerza para enfrentar lo que realmente representaba ese legado, o caer en la misma sombra que devoró a su madre? Las respuestas lo empujarían cada vez más hacia el abismo. La noche apenas comenzaba, y su mayor batalla no sería contra los fantasmas, sino contra sí mismo. El aire en la habitación se volvió más denso, casi irrespirable, como si las sombras mismas intentaran estrangular a Javier. La figura de su madre había desaparecido tras la oscuridad, y los ecos de su grito resonaban como un tambor en su cabeza. «Mamá», volvió a gritar, pero su voz se perdió entre el murmullo de la nada, ahogada por el terror que lo envolvía. Si no hacía algo pronto, podría perderla para siempre. La espada sobre el altar brillaba más intensamente. Cada chispa parecía vibrar con una energía propia. Javier avanzó un paso. Sus manos temblaban. «No la toques». La advertencia se repetía en su mente, un mantra que competía con el súbito deseo de empuñarla. Una espada antigua, un vínculo con su historia familiar. ¿Podría ser la clave para salvar a su madre? Los símbolos grabados en el altar comenzaron a moverse, serpenteando
como si tuvieran vida. Un terror más profundo invadió su ser, al darse cuenta de que aquello no solo era un objeto, era un intento de comunicar un mensaje. Las inscripciones eran advertencias, relatos de aquellos que habían llegado antes. Javier, Venan, la voz de su madre, titiló nuevamente en el aire, real y dolorosa. Sin embargo, frente a él, el eco de una sombra se alzó, desenfrenada. El monstruo que había consumido a su madre emergía de las tinieblas, su forma cambiando constantemente, como si distintas almas suplicaran salir de un cuerpo lleno de veneno. Sus ojos vacíos se fijaron en Javier, llenos de una hambre insaciable. «No me dejes». La súplica arrugó su corazón. Javier sintió que la desesperación se convertía en un fuego en su pecho. La sombra se acercó. Su forma retorcida llenaba toda la habitación. Con todo el coraje que le quedaba, trató de apartar la mirada de la sombra y enfocarse en la espada. Alguien, o algo, lo necesitaba. Si la espada era la clave, tenía que hacer lo que fuera necesario. Sus dedos se acercaron a la empuñadura. La sensación de lo antiguo daba escalofríos por su brazo. Cuando finalmente la tomó, todo cambió. La vibración se intensificó y la luz púrpura se volvió abrumadora, inundándolo con recuerdos de un tiempo que nunca había vivido. El eco de luchas y sacrificios resonaba dentro de su mente. El espíritu de El Cid despertaba, y con él, un poder ajeno a Javier. Las sombras comenzaron a gritar en desespero, torciéndose y encogiéndose como si la luz de la espada las quemara. La figura de su madre apareció brevemente en el umbral de la oscuridad, estirando su mano hacia él. «Javier, ayúdame». El vínculo de amor era palpable, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Javier sentía que el piso temblaba bajo él. La casa susurraba que ya no había vuelta atrás. Tenía que tomar una decisión. «No voy a dejar que te atrapen». Con un grito de desafío, levantó la espada, dispuesta a cortar las cadenas que mantenían a las almas atrapadas. Pero la sombra se abalanzó, sus brazos oscuros intentando devorarlo, y mientras Javier levantaba la espada, todo se tornó negro. Una ola de vacío lo envolvió mientras la oscuridad gobiaba sus esperanzas. Sin embargo, justo antes de ser tragado por completo, vislumbró un símbolo grabado en la hoja, resonando con una energía familiar. Parecía una advertencia que sus ancestros también ignoraron. La lucha apenas comenzaba, y la verdadera prueba de su valentía se acercaba. Desde el fondo del caos, una pregunta resonó en su mente. ¿Podría realmente quebrantar la maldición que les había encadenado? La noche eterna se cernía sobre él, y el eco de la espada resonaba como un latido en la penumbra. Las sombras se cernían, y el tipo de elección que tomó Javier cambiaría su destino y el de las almas atrapadas. La respuesta estaba a un paso de él, pero cada paso que daba era una batalla ardiente que solo él podía enfrentar. Ahora, la historia no solo sería sobre su madre, sino sobre cómo un legado podría transformarse en un arma o en una condena. ¿Cómo rompería el ciclo de sufrimiento que la casa había mantenido por generaciones? La espada sentía el peso de la herencia, y su destino aguardaba entre las sombras, ansioso por revelarse. La oscuridad envolvía a Javier como una manta pesada. Un sudor frío le corría por la espalda, mientras su mente intentaba encontrar una salida. La espada pulsaba en su mano, y mientras sus dedos rodeaban la empuñadura, un torrente de visiones lo asaltó. Por instinto, levantó la mirada. La sombra seguía allí, pero ya no era solo una masa amorfa. Ahora, cada faceta oscura del monstruo parecía tener un rostro. Unas caras aparecían, otras desaparecían, como si sus almas fueran arrojadas a la vorágine de un tormento interminable. Las miradas de terror y sufrimiento lo atravesaron, y el corazón de Javier latía desbocado. Javier, una voz desgarradora, la de su madre, retumbó en su mente. «Hazlo, corta el hilo de su sufrimiento». La espada comenzó a vibrar, respondiendo a su angustia. Era un artefacto antiguo, forjado con la esencia de luchadores que habían enfrentado lo impensable. El Cid había sido un guerrero valiente, y ahora, Javier debía cargar con ese legado. Pero, ¿cuánto podía soportar? ¿Cuánto poder podía manejar, sin perderse en la oscuridad? Las sombras se lanzaron hacia él, una marea de desolación. Javier retrocedió, sintiendo el frío gélido
de la desesperanza. La forma de su madre se desvanecía entre las sombras, y su grito se convirtió en un eco lejano. Con el mundo que se desmoronaba a su alrededor, sabía que debía actuar, y rápidamente. «Yo no tengo miedo», gritó, levantando la espada con determinación. La luz púrpura explotó a su alrededor, iluminando la habitación parpadeante y llenando cada rincón de su ser con energía. Las sombras titubearon, y él sintió un nuevo empuje de valor. «Lo haré por ti, mamá». Con ese grito de guerra, se lanzó al ataque. La espada cortó el aire en su camino, el filo brillando con un resplandor casi celestial. Un choque resonó en la habitación, como si dos mundos estuvieran colisionando. Las sombras se dispersaron, pero no sin luchar. Se retorcieron y se agrupaban, como si intentaran reconstituirse. Una cara se asomó entre la oscuridad, una mirada condenada que detuvo a Javier en seco. Era su abuelo, alguien a quien nunca había conocido. «No lo hagas, hijo. La espada trae más tragedia que gloria. Lo que estás a punto de desatar, no podrás controlarlo». El corazón de Javier se detuvo por un instante. Era él, el siguiente en convertirse en la cara de la desesperación. La advertencia crujía en el ambiente a su alrededor, pero agarró la espada con más fuerza, sintiendo que el poder contenía la promesa de salvación. «Tienes que dejarme ayudar a mamá», chilló, con el miedo desgarrándole el pecho. De repente, la habitación pareció temblar. Los símbolos del altar se intensificaron, brillando con una luz que atravesó la noción del tiempo. Cada run parecía llamarlo, conectando destinos entre cortes del pasado y la agonía del presente. La sombra de su madre volvió a manifestarse, más débil que antes. «Javier, el sacrificio está por venir». Galopa hacia la verdad y enfrenta la maldición. Y en ese instante crítico, dentro de la confusión y el horror, Javier entendió que la espada no solo era un arma, era un vínculo directo con su historia. Con esa revelación, sintió que el miedo palpitaba, convirtiéndose en furia. Así, en la oscuridad abrumadora, Javier decidió, tenía que empuñar su destino, enfrentar lo que había acechado a su familia durante generaciones. Sin embargo, justo cuando levantó la espada de nuevo, buscando la mejor manera de usar su poder, un susurro resurgió, como una serpiente en su oído. Pero para romper la maldición, un pacto debe hacerse. La oscuridad parece contener la respiración. Los ecos de advertencias fluyeron, y unas manos gélidas se echaban sobre su hombro, como si la historia propia de su sangre hubiera dado un paso más para reclamar a su dueño. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su madre? Mientras la luz de la espada pulsaba con vida, Javier se dio cuenta de que ya no solo era un joven atrapado en una casa llena de sombras. Era parte de algo mucho más grande, algo que exigía no solo su valentía, sino su alma. La sombra se acercó nuevamente, y ahora Javier comprendió que su valía no se mediría en batallas físicas, sino en decisiones que cambiarían su legado para siempre. La maldición acechaba lista para ser desatada, y el siguiente movimiento de Javier podría no solo salvar a su madre, sino destruirlo a él. Podría enfrentar la oscuridad en su interior junto con las sombras que amenazaban a los que amaba. La espada resplandecía, y Javier estaba listo para enfrentar lo que este momento exigiría de él. La luz púrpura de la espada se tornó más intensa, bañando la habitación en una claridad inquietante. Javier sintió como el aire se comprimía a su alrededor, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración, en anticipación del pasado que estaba a punto de desvelar. Un pacto debe hacerse, resonó en su mente, y una ola de incertidumbre le atravesó el pecho. Miró a su abuelo. El rostro espectral reflejaba miedo y preocupación. Las sombras alrededor sembraban un terror palpable, un ecosistema que se alimentaba de la angustia y el dolor. Javier debía decidir si iba a cruzar esa línea, si iba a hacer un trato con lo desconocido para salvar a su madre. ¿Qué tipo de pacto?, preguntó, su voz temblorosa, resonando entre las paredes llenas de eco. La sombra de su abuelo se desvanecía, pero su rostro seguía fijo en su mente. Cada elección tiene un precio, Javier. No alces tu espada sin saber lo que conlleva. A medida que su abuelo hablaba, las sombras comenzaron a reagruparse, como si una tormenta
se estuviera gestando para desatarse. De pronto, la voz de su madre volvió a retumbar en su cabeza. Javier, debes actuar. No tengo mucho tiempo. El dolor en su pecho punzaba con cada segundo que pasaba. La necesidad de salvarla lo dominaba, pero el miedo a las consecuencias era gigantesco. Y sí, al intentar salvarla, se condenaba a él y a su legado. Las sombras comenzaron a danzar, retorciéndose a su alrededor, lanzándose como serpientes venenosas. Con un movimiento brusco, Javier levantó la espada. La luz intensa se propagó, empujando a las tinieblas hacia las esquinas de la habitación. En ese momento, sintió una conexión más profunda con el artefacto. Entendió que la espada era parte de él, un eco de la esencia de sus antepasados. Las palabras de su madre reverberaban en su mente. Un destello de luz azul lo deslumbró y, mientras parpadeaba, pudo ver un camino borroso ante él, en un claro donde los ecos del pasado parecían danzar y llorar, donde se forjaban pactos. Loha, gritó, una determinación nueva, iluminando su rostro. Sin embargo, una sombra particularmente oscura se deslizó hacia él, cubriendo su visión por completo. Era una cara familiar, pero la descomposición la había transformado. Era su madre, su versión más dolorosa, el reflejo de su sufrimiento. Tus decisiones son un espejo de tu alma, hijo. Lo que elijas esta noche no tiene vuelta atrás. Sus manos comenzaron a temblar, la espada vibrando mientras las visiones de sufrimiento, sacrificio y desesperación chocaban en su mente. Había sido arrastrado a un mar de sombras, y en ese instante podría sentirse el peso de cada vida que había perdido. Cada grito silencioso como un eco distante. Javier, sin embargo, luego vio algo más. Las caras entrelazadas en la oscuridad. Todas eran familiares, no solo del pasado, sino también del futuro. Las cargas de cada elección que vendría. Siluetas que se acercaban, sus brazos extendidos, queriendo tocarlo, protegerlo, mientras otros simplemente observaban con ojos vacíos. «Mamá», gritó, y la realidad se fracturó un momento, mostrándole imágenes de una infancia feliz, de risas y promesas. Pero una capa de horror caía sobre esas memorias, como una tormenta oscura deseando arruinar todo a su paso. «Tienes que decidir ahora». La voz de su madre golpeó como un trueno, y la expresión en su rostro se tornó de esperanza a desesperación. El poder de la espada creció en su mano, alimentándose de sus miedos y ansias. «¿Cuál es el precio que debo pagar?», Javier preguntó. Su voz, apenas un susurro entre el caos. Las sombras se agitaron, y el aire se tornó grueso, lleno de susurros que parecían burlarse de su temor. Un eco profundo retumbó. «Solo algo que te pertenezca, algo querido. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por amor?». La habitación estalló en caos. Las sombras alrededor de él se agolpaban, y Javier sintió un estremecimiento que le recorrió la columna vertebral. La verdad lo golpeó tan fuerte como la espada en su mano, más dolorosa que cualquier golpe físico. ¿Qué perdería para salvar a su madre? Las caras de su familia, las sonrisas, las memorias dulces, se entrelazaron con la oscura advertencia. «No, no puedo», repitió, mientras la angustia lo sacudía. Pero la luz de la espada, cada vez más brillante, parecía exigir una respuesta. En medio de la tormenta de dudas, las sombras se lanzaron hacia él, y un grito desgarrador atravesó la oscuridad. Javier era su madre, y el camino entre la salvación y la maldición se abría ante él, esperando una decisión que cambiaría todo para siempre. El tiempo se detuvo. ¿Era suficiente su amor para atravesar la oscuridad, o se atrevía a perder más de lo que estaba dispuesto a ceder? La lucha apenas comenzaba, y la espada resplandecía, lista para cortar la verdad. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su madre? La oscuridad parecía reírse, anticipando la respuesta. La luz de la espada brillaba con una intensidad deslumbrante, casi cegadora, mientras las sombras se retorcían a su alrededor. Javier sentía cómo su corazón latía con fuerza, un tambor de guerra resonando en su pecho. Las caras familiares en la oscuridad se desdibujaban, entrelazándose con el miedo y el dolor que flotaba en el aire, como un denso humo que lo asfixiaba cada vez más. «Tesoro», gritó su madre,
su forma distorsionada desapareciendo y reapareciendo en el fondo de su conciencia. La desesperación en su voz lo sacudía, pero no solo era su madre quien gritaba. Las sombras, ahora más definidas, murmuraban y se unían en un coro tenebroso. Cada eco una súplica, una advertencia. ¿Tu pasado? ¿Quieres ser reivindicado? Javier, resonaba una voz entre las múltiples humanas que se alzaban. Deja que el sacrificio arroje luz sobre los secretos oscuros de tu linaje. Con cada palabra, la espada era como un imán. La conexión se intensificaba, haciéndole sentir un poder más allá de su comprensión. La visión de su madre se desvanecía, dejando atrás solo la bruma de las sombras y un eco de angustia. ¿Qué quieres que haga? Javier lanzó la pregunta al aire denso, sintiéndose atrapado entre el deseo de salvar a su madre y el terror que asumía cada palabra que pronunciaba. Las sombras parecieron danzar, creando un espectáculo que casi lo hipnotizaba. Susurros de promesas y traiciones llenaban la habitación. Solo en sacrificio, un vínculo que te inmoviliza a esta realidad. Repetition. El aire de la habitación se tornó frío, helado. Repentinament. Recordó las antiguas historias que le había contado su abuelo sobre los pactos, sobre las almas atrapadas en el horizonte del sufrimiento y la redención. Se encontró preguntándose si este era realmente un camino a la salvación o a la perdición. En un golpe de desesperación, su mente se centró en las imágenes de su infancia, en las risas y los abrazos cálidos de su madre. El amor que había sentido por ella lo había mantenido en pie tantas veces, pero ahora, con un sacrificio inevitable en el horizonte, los recuerdos se desgastaban bajo el peso del miedo. Si te atreves a hacer un trato, lo que das será lo que más amas. La voz se adhirió a su mente, como una sombra voraz. ¿Podría realmente perder a su madre de esa manera? Pero, por otro lado, podía permitir que la oscuridad la consumiera. Los rostros alrededor de él parecían estar transmitiendo dolor, cada uno una representación de los sacrificios pasados que habían intentado salvar a sus seres queridos. El legado de quebrantamiento. No tengo tiempo, clamó, más para sí mismo que para los ecos sombríos a su alrededor. La imagen de su madre siempre retrocedía, como si una fuerza invisible la alejara de su alcance. ¿Qué tengo que perder? Solo lo que no deseas recordar. Una voz profunda y oscura pronunció, y Javier sintió una cólera interna, tan intensa, que casi creía tener control de la situación. La luz vibrante de la espada pulsó, eléctricamente, conectándose con su desesperación. Las sombras comenzaron a invertir sus formas. Burbujas de luz, de colores brillantes, emergieron del caos, creando un camino que aparentemente lo conduciría a su madre. Su mano se movió hacia adelante, empujada por un instinto primigenio, y por el amor que lo había guiado durante toda su vida. Pero cada paso acercaba más el eco de una advertencia. Recuerda la historia, hijo. Resonó la voz de su abuelo, en un susurro distante. El camino del sacrificio siempre conlleva un costo. Javier estaba dispuesto a cargar con el peso de otro pacto. Mientras los ecos de su familia se retorcían a su alrededor, un grito insistente atravesó la oscuridad. Javier, no abandones todo. La voz se extiende, más urgente, más fría, cortándole el aliento. Era como un cuchillo, una advertencia desgarradora en medio de la tormenta. No puedo perderte, gritó, sintiendo que el vínculo se apretaba, a medida que la batalla entre el amor y el terror estallaba en su corazón. De repente, la luz de la espada pareció atraer la oscuridad. Un destello reveló un artefacto detrás de él, un antiguo medallón que pendía de su cuello. Parpadeó, recordando lo que significaba. En su mente, las decisiones del pasado se agolpaban vorazmente. La pregunta ya no era solo sobre sacrificios, era sobre su propia esencia. ¿Lo suficiente para salvar a su madre? ¿Al costo de su propia verdad? ¿Cuánto estaba dispuesto a ceder en su búsqueda por lo que más amaba? La decisión lo aguardaba, y con cada segundo que pasaba, las sombras comenzaban a atraerlo hacia un abismo que jamás había imaginado. Javier, resonó nuevamente la voz de su madre, abriendo la puerta a una nueva pesadilla. La luz azul de la espada iluminó los contornos de un camino retorcido, y mientras se acercaba a la oscuridad, una risa escalofriante
cruzó el aire. ¿Era él el verdadero monstruo en esta historia? El tiempo se escurría entre sus dedos como arena. Era un dilema sin salida. ¿Lo que más amaba, estaba realmente vivo? ¿O solo era el reflejo de su culpa? La risa se intensificó, reverberando en cada rincón de la habitación, como un eco burlón, desnudando las capas de su valentía. Javier sentía que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar, como si el mismo espacio hubiera tomado vida, dispuesto a tragarlo. La espada, en su mano, parecía vibrar, ansiosa por cumplir su propósito, o, tal vez, atraparlo en una trampa de sombras. No. Tienes que luchar, insistía la voz de su madre, ahora distante, pero aún estridente en su mente. La desesperación la mantenía presente, como una luz tenue, en medio de un vasto océano de oscuridad. Pero las sombras se retorcían a su alrededor, tratando de arrastrarlo hacia el abismo. Junto a su madre, no podía ignorar otras figuras que emergían, rostros pálidos que el destino había condenado. Cada una de sus miradas era un reflejo de lo que quizás podía ser su propia tragedia. ¿Por qué me haces esto?, Javier murmuró, sintiendo las lágrimas formar una presión en su interior. No puedo dejarte. No puedo perderme a mí mismo de esta manera. Calor, frío. El conflicto lo abría en canal, cuestionando sus decisiones en cada latido desbocado. Las burbujas de luz se desvanecieron, y las sombras se volvieron más tenaces. Cada segundo, más voces se unían al coro, susurrando secretos olvidados, historias de traiciones ancestrales. El sacrificio siempre busca un precio al que escapar. Recordaba la voz sombría que había escuchado antes. Pero, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar él? Con fuerza renovada, Javier claudicó hacia la luz de la espada, un símbolo de su lucha. Quiero salvarla, gritó, la adrenalina surgiendo como respuesta a la desesperanza. La espada brilló intensamente, emitiendo un destello que parecía silenciar el murmullo de las sombras. Por un breve instante, era su oportunidad. ¿Crees que uno de tus pobres deseos puede cambiar algo? Aquel susurro burlón reverberó como un trueno, deshaciendo la ilusión de esperanza. Las caras espectrales comenzaron a moverse, acercándose sin prisa, como si disfrutaran cada segundo de su creciente agonía. ¿Sabes dónde te llevas tu valor, Javier? La voz del eco se deshilachaba con risas crueles. La historia está condenada a repetirse. Tú, como todos nosotros, estás destinado al fracaso. La presión en su pecho aumentaba, mientras su madre desaparecía cada vez más en la distancia, su rostro lleno de temor. Él se negó a volver a ver, pero cada intento de no mirar simplemente atrajo su mirada hacia ella. Las sombras murmuraban secretos que nunca debieron ser revelados. Su burla ensordecedora lo empujaba hacia un precipicio emocional. No, gritó nuevamente, pero su voz se perdió en el caos. Cada vez que trataba de avanzar, la oscuridad lo sumía. Si no lucho por ella, perderé el control sobre mí mismo. Enfrentando el miedo, sentía que la espada se calentaba en su mano, y al instante supo que tenía que hacer un sacrificio, no de sangre, sino de verdad. Necesito saber, murmuró, su voz temblando. ¿Qué es lo que realmente he estado protegiendo? ¿Es mi madre o la culpa que cargamos juntos? La realización le golpeó como una ola fría. Si era verdad lo que temía, su madre era un reflejo de sus propios errores. Entonces, un impulso desconocido lo llevó a acercarse aún más al centro de la oscuridad. ¿Qué debo renunciar?, preguntó, casi en un susurro, mientras la espada iluminaba nuevas áreas de la habitación. Las sombras comenzaron a expandirse como tentáculos dispuestos a envolverlo. Pero él sentía una conexión más fuerte con el brillo. «Conéctate, Javier», resonó la voz familiar de su abuelo, ahora clara y serena. «Eso que te pesa, suéltalo. Es un ciclo que debe romperse», con una exhalación profunda, y el corazón latiendo con fuerza. Javier cerró los ojos y gritó al vacío: «Estoy listo para enfrentar mi verdad». La tensión en el aire era palpable. En ese instante, las sombras frenaron su movimiento, temblando, como si el acto de aceptación desatara una ola de energía. Sin embargo, solo al abrir los ojos, se dio cuenta de que esa aceptación podría costarle mucho más de lo que jamás había imaginado. Un bueno y cruel giro de los acontecimientos. La luz de la espada se centró en un rincón oscuro. Allí,
se vislumbró algo que había permanecido oculto. A medida que se acercaba al misterio que la luz revelaba, un grito desgarrado cortó el aire. No, resonó, y cuando se volvió, las sombras tomaron formas definidas, revelando figuras conocidas, los rostros de aquellos a quienes había perdido. Esto no ha terminado, Javier, dijeron al unísono, cada uno mostrando un dolor que atormentaba su esencia. La preocupación del pasado volvía para atormentarlo. Era un ciclo aterrador. Mientras el aire se electrificaba, Javier comprendió que su peor pesadilla estaba a punto de comenzar. Podría realmente enfrentar no solo el miedo a perder a su madre, sino a los secretos que lo habían definido. Ahora más que nunca, estaba atrapado entre el terror y la necesidad de confrontar su legado. Un sacrificio debe hacerse. Resonó una voz más fuerte que las demás, y con eso, la habitación se oscureció aún más. Su respiración se aceleró mientras el terror se manifestaba de una manera que nunca había anticipado. ¿Podía Javier encontrar su camino hacia la luz, o había sellado su destino en el abismo? Mientras todo se sumía en la oscuridad, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué haría realmente para evitar la maldición de su linaje? Javier se encontraba en la penumbra, el frío helado de la desesperación invadiendo su ser mientras miraba a su alrededor. Las sombras, ahora con formas definidas, lo rodeaban como depredadores al acecho, susurros de sufrimiento, resonando en su mente. La espada brillaba con un destello cruel, proyectando luz sobre figuras del pasado que ahora parecían cobrar vida. Esto no ha terminado, Javier, le gritaban aquellos rostros familiares, pero en su interior, Javier sabía que esta no era solo una lucha por su madre, era una batalla contra la maldición que había asediado su linaje durante generaciones. ¡Ya basta!, exclamó con fuerza, el sonido resonando en la oscura sala. No permitiré que el miedo me consuma. No voy a dejar que la historia se repita. En su corazón sentía que debía enfrentarse a las sombras de su familia, no solo como su hijo, sino como alguien que buscaba liberarse de las cadenas que tanto dolor habían infligido. Las sombras se abalanzaron hacia él, cada rostro distorsionado, gritando en agonía. Pero la luz de la espada seguía brillando, llamando a Javier con la promesa de una verdad que nunca había imaginado. ¿Qué debo sacrificar para romper este ciclo? Y, en ese momento de revelación, comprendió que el sacrificio no tenía que ser físico, sino emocional. No puedo dejar que mi historia defina quién soy. Debo renunciar a mi culpa y al miedo que he llevado toda mi vida. Con esa decisión, cerró los ojos, sintiendo el calor de la espada abrazar su mano. Al abrirlos de nuevo, el poder de la espada se duplicó. «Escuchen», gritó, «no permitiré que sigan sufriendo por los errores que cometieron otros. No voy a seguir arrastrando este legado de dolor. He decidido transformar esta maldición en nuestra liberación». Las figuras alrededor de él comenzaron a desvanecerse, frustradas por su revelación. Sus sombras comenzaron a retorcerse, y un grito colectivo resonó, como si intentaran aferrarse a su existencia. Pero Javier no cedió. La luz de la espada iluminaba el camino, debilitaría el dolor que llevaban. El amor por su madre y su deseo de romper la cadena de sufrimiento le otorgaron una fuerza inquebrantable. Las sombras parecían tambalearse, y en esa oscilación, Javier dio un paso al frente, levantando la espada con determinación. Las sombras de nuestros pasados no tienen poder ahora. El Cid me ha enseñado que la valentía reside en enfrentar nuestros demonios. Su grito reverberó en el aire, resonando en cada rincón oscuro de la habitación. En ese instante, las sombras se entrelazaron y comenzaron a disolverse, pasta de su propio terror. Las imágenes de los rostros atormentados se desvanecían, y con cada uno que se alejaba, sentía que el peso de su propia culpa se aligeraba. Los sacrificios no tan solo son de dolor, sino de amor. Lo que deseamos proteger puede quedar atrás, pero no somos prisioneros de nuestros errores. Somos libres para elegir nuestra caminata hacia la luz. De repente, la habitación se llenó de una luz cálida. La oscuridad retrocedió y la presencia de su madre apareció en silencio. Javier, pero esta vez, su rostro no mostraba miedo, sino esperanza. «Lo hice, mamá. Rompí el ciclo», susurró Javier, su corazón latiendo con fuerza mientras ella se acercaba. En ese instante, comprendió que todo lo que había experimentado, cada sombra y cada miedo,
había sido una lección. La maldición no era su carga, sino su historia de superación. Las sombras se desvanecieron por completo, dejando la sala iluminada, vacía, pero llena de promesas. Javier se volvió hacia su madre, ahora en un estado de paz. «Estamos libres», le dijo, temblando de emoción. «Sí, nos liberamos juntos», ella sonrió, sus ojos brillando con amor. En ese momento, no había más temor, solo aceptación y luz. El legado de El Cid seguía vivo, pero ahora se transformaba en un símbolo de valentía y sanación. Javier tomó un profundo respiro y sintió una calma recorrerlo. Había desafiado la oscuridad que amenazaba con consumirlo a él y a quienes amaba. La noche que una vez había traído horror, ahora se convertía en testigo de su fortaleza. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, la vida en el pueblo parecía renacer junto a él. Javier comprendió que su historia había tomado un nuevo rumbo. Una historia que continuaría no como un héroe maldito, sino como un guerrero que había derrotado sus propios demonios. La memoria de aquellos que había perdido quedó en su corazón, pero ahora alimentaba no a un ciclo de dolor, sino a un río de amor y esperanza para el futuro. Así, Javier se despidió de las sombras, pero una nueva historia comenzaba para él. Una que no estaría destinada a repetir las viejas tragedias, sino a crear un nuevo legado, basado en el amor, el coraje y la luz. No olvides, este es el momento de suscribirte inmediatamente al canal, para no perderte historias exclusivas, que transformarán tu perspectiva. Dale al botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo, y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu voz importa. Y compartir instantáneamente este video, con al menos las 5 de la mañana, higos que necesiten ver esta conclusión, es crucial. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans saben lo que significa apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ya.